9:48 de la mañana. Bucear en el pensamiento profundo de los protagonistas de la vida pública de la provincia y del país es una de nuestras obsesiones. Muchas veces, cuando raspamos la primer capa, la capa del clima de época, de la cultura mainstream, de la rosca chiquita, de la necesidad inmediata de la partidocracia, aparece poco material, poco espesor, poco pensamiento. Con nuestro entrevistado de hoy ocurre exactamente lo contrario. Por edad, por recorrido, por experiencia en el ámbito público y privado, por formación técnica, por fe, por doctrina y por una forma muy particular de entender la política, una charla con nuestro invitado de hoy puede corrernos del ruido cotidiano y llevarnos a un lugar más profundo. Pensar la política no como el jardín prometido de los arribistas, los operadores y los rosqueros de la propia, sino como una dimensión central de la vida comunitaria. La política como el lugar donde una comunidad se piensa, se ordena, se defiende, se proyecta y discute su destino. Y eso no significa que uno tenga que coincidir en todo con nuestro entrevistado. Significa algo mucho mejor, que hay una oportunidad real para discutir ideas. Así que los invito a sacarse prejuicios de encima, a elegir guante o casco y a trenzarnos en esta conversación con Guillermo Moreno. Es economista, empresario, ex secretario de Comercio de la Nación, peronista y líder del partido Principios y Valores. Guillermo, buen día, un placer tenerte en Luber. La única verdad es la realidad, acá en FM La Costa para Viedma y Carmen de Patagones. Tal como estás, gracias por la introducción, un placer hablar contigo. El placer es nuestro, Guillermo. Antes de entrar en un tema político y económico puntual sobre el que queríamos preguntarte, justo cae esta entrevista que ya la habíamos organizado con una de tus secretarias hace 2 o 3 semanas. Quiero partir de algo que me tocó vivir en estos días, este fin de semana. Hice una denuncia por hostigamiento y por una amenaza directa contra mi persona en el marco del trabajo que hacemos desde 2920, que es investigar al poder y producir datos. Y me interesa pensar el fondo del asunto. Y en el comentario editorial de hoy trabajamos una idea: el miedo como herramienta de control social y la comunidad como respuesta política y moral frente a ese miedo. Desde tu mirada, desde tu formación, ¿qué pasa con una comunidad cuando empieza a organizar su vida pública desde el miedo? ¿Y qué tiene que hacer un pueblo para volver a poner las cosas en su lugar? Mira, yo parto de la idea que la seguridad también es política. Uh-huh. Cuando tenés una correcta política, hay seguridad. Cuando hay una incorrecta política, pasan estas cosas. Pero no te va a pasar nada, no, porque esto se resuelve en el mundo de la política, y en la medida que los actores políticos te digan, mirá, pibe, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Yo me recuerdo cuando tomé Macri, tuvimos que sacar el correo porque no pagaba el canon. Uh-huh. Había un jefe de seguridad del correo, de Macri obviamente, que era un teniente coronel retirado. Le pregunté si había matado por la espalda, me dijo que no. Se había torturado, me dijo que no. Un hombre que venía del sur, por esas cosas de la vida, porque te vuelvo a decir, era jefe de seguridad del correo de Macri. Uh-huh. Pero como era teniente coronel, son las 2 preguntas que le hice. Le digo, sí, mató por la espalda o torturó, acá no se queda. Si no, se queda. Me dijo, no hice ninguna de las 2 cosas, entonces se queda. Lo bueno, le dije, mañana nos van a robar, estése atento. Al otro día me llama, y me dice, no sé cómo usted lo sabía, pero nos robaron en Mar del Plata, en la rotonda, y nos robaron en Campana, nos robaron los camiones troncales, obviamente. Entonces le pregunto al responsable quién había sido. Y entonces me dice, pero ¿y cómo voy a saber yo quién nos robó? Y le digo, y si no sabés quién nos robó, ¿para qué quiere un jefe de seguridad? Tenés 2 horas para averiguarlo, si no, presentame la renuncia. A la hora me llama, o antes, y me dice, me robó tal y me robó tal. Bueno, anda a decirle que al Estado argentino no se lo roba. Que devuelvan todo y que sirva para explicar que no se le puede robar al Estado argentino. Y ahí termina la historia, es mi decisión. Uh-huh. Obviamente apareció toda la mercadería que nos habían robado y nunca más me robaron.
Sí, le digo, y lo único que que puede pasar es que le den a un cartero, porque ratas hay por todos lados. Pero bandas organizadas no hay por todos lados. ¿Está bien? Ujú. Bueno, mientras yo estuve en el correo nunca más nos robaron, obviamente, nunca más. Algún que otro cartero que siempre te puede pasar, digamos, un pibe que te ha dado vuelta, alguna cosa, eso. Mm. No hay seguridad posible porque son temas muy menores, que lamentablemente el cartero la pasa mal, pero no, eso es la calle. Pero las bandas organizadas siempre es política. El que a vos te amenaza es una tropa organizada. Ujú. Solo hay que demostrar que hay más organización. Y en la medida en que hablas con la política, la organización aparece y no te va a pasar nada. Ujú. Así que tranquilo, no te va a pasar nada. No, tengo que decir, Y si Guillermo, no, sí. vos tenés que explicar quiénes son los que te están amenazando, obviamente. Si querés me lo pasás por privado y se acabó. Sí, Guille. Eso no te va a pasar, porque en la vida no se puede andar amenazando gente y todo ese tipo de cosas. No se puede, hay que manejarlo dentro de los cánones que correspondan. Entonces no te va a pasar nada. Después vos estoy a disposición, me lo pasás por privado quiénes son y se acabó. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a hablar, te quiero hacer una pregunta, quiero aprovecharte sobre política y buscar tu pensamiento profundo, que me parece uno de los más importantes de la política argentina. Vos sostenés muchas veces que el periodo 2003-2013 fue un gobierno peronista extraordinario y hay un dato institucional fuerte que lo sostiene. Ese proyecto ganó las 2 elecciones presidenciales de ese ciclo y construyó una legitimidad popular muy potente. Ahora bien, visto desde hoy, con la Argentina atravesada por una reacción política, cultural y económica muy fuerte contra aquella experiencia, quiero preguntarte algo más de fondo. ¿Por qué de aquello parece haber quedado tan poco? ¿Por qué algunas transformaciones que expresaron intereses populares no pudieron quedar talladas en el mármol institucional de nuestro país? Porque perdiste. Y cuando perdés, perdés. No es que cuando perdés no perdés. Cuando perdés, perdés. Se empezó a perder cuando entregaste las estadísticas, porque ellos saben lo que pasó y no tiene que quedar registro. El registro son las estadísticas. Bueno, vos no te olvides que la socialdemocracia que imperó y que termina coronando en el gobierno de Alberto fue opositora a esa década ganada. Kicillof fue un muchacho que fue opositor, no es que fue oficialista. Lo que pasa es que ahora aparece como oficialista porque es presidente del Partido Justicialista, porque ganó con los votos del peronismo, pero fue opositor y nunca pidió perdón. Hay un video dando vuelta por ahí de Cristina que ahora saltó a la popularidad, que debe ser del 2011 por ahí, cuando dice el opositor Kicillof. Esa es la realidad. El que confrontó contra las estadísticas públicas, el primero que confrontó en términos académicos fue Kicillof, el que hizo el índice 7 de provincia. Que no está mal que alguien que sea opositor pueda cambiar. El tema es si cambió. Si él hubiese cambiado, tendría que estar reivindicando las políticas del 3 o del 2 al 12 o del 3 al 13, como lo quieras decir. Pero no lo hace. ¿Cómo me doy cuenta que no lo hace? Y porque se la pasa hablando mal de la economía de Trump. Y lo que está haciendo Trump es lo que hicimos nosotros. Por lo tanto, indirectamente, cuando habla mal de Trump, de su política económica, que es de lo que estoy hablando, lo demás, ni Kicillof ni Moreno hablamos, está hablando mal de la década ganada. La socialdemocracia quizás hizo hasta más daño que el neoliberalismo para ocultar la década ganada. Porque vos vas trascendiendo de generación en generación a través de la comunicación verbal o de los libros, ninguna de las dos cosas. En los libros, porque no se ocupan de enseñar en las universidades lo que hicimos, a pesar que hay muchos decanos de facultades de economía que son compañeros. Álvarez Aquís es el que se ocupa de enseñar economía en Florencio Varela y no enseña la década ganada, porque está en contra de la década ganada. Bueno, lo mismo pasa con Kicillof. Va a presentar un libro y presenta
de Smith a Keynes, no presenta la década ganada. El único que hizo un libro sobre la década ganada soy yo. Bueno, tengo la capacidad de difusión que tengo. Entonces, la socialdemocracia ocultó la década ganada, y cuando a vos te lo ocultan los que están al lado tuyo es más complicado, porque son los secretos familiares finalmente. Hay un Sí, el problema es cuando de la propia familia que vos dejaste entrar oculta. Por eso hablan de las nuevas canciones. ¿Qué significa nuevas canciones? ¿Que no hay que cantar más la marcha? Por eso va a presentar un libro y tiene un trotskista y un anarcocapitalista, uno a la derecha, otro a la izquierda. Un libro ridículo. Un libro ridículo presentó, de Smith a Keynes. Absurdo, en la feria del libro. Sí, lo tengo, el libro ese. Vos sabés que lo compré hace muchos años, lo tengo y bueno, perdí bastante tiempo leyéndolo, la verdad. Pero escuchame, puede ser que lo tengas en tu biblioteca, pero no es para presentar si querés conducir un proyecto cuando la gente tiene hambre. Vos tenés que explicar lo que vas a hacer. No lo que pensó Smith o lo que pensó Keynes. Y encima que te lo comente un anarcocapitalista y un trotskista, como Berkovich. Ridículo. Es absurdo. ¿Qué conocimiento puede salir de eso para el pueblo que está pasando hambre? Sí, estoy pensando cuál puede ser el argumento desde ese sector político. Quizás puedan escribir, mirá, se sienta Kicillof en el centro de dos personas con teorías políticas que lo sustentan y marco político diferente, como una forma de mostrarse más amplio, de intentar abarcar más electorado. ¿Vos eso lo ves bien? Pero es que no es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es explicar lo que va a hacer. ¿Y cómo? Y vos presentas un libro que no tiene nada que ver ni con el anarcocapitalismo ni con el trotskismo. ¿Qué comentario del libro van a hacer? Diciendo que bárbara la persona, mirá qué amplio que es. Pero si vos estamos discutiendo ideas en la feria del libro. No si sos amplio o no sos amplio. Yo no. Que es amplio, sí, ¿qué problema hay que sea amplio? Fue amplio, pero no con nosotros. Vos no te olvides que hizo esa historia del kilómetro 501 para no votar a Kirchner, ¿no? Sí, me acuerdo. Y después no votó a Cristina. Ahora, nunca lo hizo como Pichetto, que dijo cometemos errores. Pichetto dijo cometemos errores. Pido perdón. No lo dijo. Entonces, el ocultamiento que vos estás diciendo es un ocultamiento real de la propia familia. Y ese es el ocultamiento más complicado, porque son los secretos familiares. Y eso después no te lo sacan ni con 5 años de terapia. ¿Y cómo se sale de ahí, Guillermo, en términos políticos? Porque... No te escuché. ¿Cómo se sale de ahí, de esto que estás describiendo, esta situación política? Predicando con el ejemplo, mirando a los ojos, caminando a la calle. Y la gente te para y te dice, che, ¿cuándo vuelve? Que en aquella época estamos bien. Porque una cosa es que no quede en lo publicado, y otra cosa que no te quede en la casa que te compraste. O que cuando llenabas el auto con productos para irte de vacaciones, te llevabas un montón de plata y encima llenabas el tanque y la pagabas con la plata que estaba en el bolsillo, no sacabas un crédito. Pero ibas a un mayorista y te comprabas un montón de mercadería para aguantar 15 días de comida, y allá comprabas lo fresco. La gente de eso se acuerda. ¿Cómo no se va a acordar? Che, loco, yo me iba de vacaciones, pasaba por el Mac o cualquiera de estos y llenaba 2 chanquitos y tenía comida para 15 días. Y después pasaba por la estación de servicio y le llenaba el tanque de nafta. Y me iba 15 días, que encima había alquilado. Claro, el problema es que en el medio tuvimos Macri, pero bueno, ya sabemos lo que fue. Un gobierno que en el nombre del peronismo, como el de Alberto Fernández, que de peronista no tuvo nada, absolutamente nada, y encima Milei. ¿Cómo reconstruimos esa capa, Guille? Eso es vital. Y predicando con el ejemplo. Y hablando, y diciéndole al pueblo, lo que usted vivió no es una fantasía, ¿eh? Usted lo vivió. Ahora, Kicillof no dice nada de eso. No explica nada de eso. No dice, mirá, devalué, me equivoqué, pido perdón. Hice pedazo los sueldos del sector privado, pido perdón. No dice, el único empleo que creé es el sector público. Los privados dejaron de crear empleo cuando fui ministro de Economía. No lo dice. Todavía sigue pensando que fue un buen ministro de Economía. Bueno, ¿qué quiere que haga? O me hablas del ocultamiento, tiene que ver con eso. El problema no es el ocultamiento del otro, porque el otro tiene su lógica, para eso te destruye las estadísticas. El problema es el ocultamiento de lo que se supone que son propios. Ahora, no son propios,
hasta que no pida perdón. A veces parece, Guillermo, que que en términos de racionalidad política es muy entendible esta tensión, porque no es solo ideológica, es esencialmente programática y hasta quizás, si me apuraba un poquito, son visiones ontológicas sobre la trascendencia, y yo creo que son debates incluso conducentes. Ahora bien, por ahí en el marco de una sociedad que está muy desgastada por esto que decíamos antes, gobiernos malísimos que le deterioraron la calidad, las condiciones materiales y espirituales de vida, por ahí este tipo de discusiones o no trascienden los ámbitos estrictamente políticos, o cuando trascienden derraman en forma de puterío, perdón la grosería, entre compañeros. ¿Cómo lo evaluás vos? Yo sé que vos trabajás en un programa económico, que de ahí hacia un programa de gobierno, que hay volumen técnico, que hay búsquedas en ese sentido, pero ¿cómo se construyen debates que derramen en forma expansiva en la sociedad, que la gente, que nosotros, que los vecinos nos los podamos apropiar como propuesta para salir adelante de esto que nos toca vivir ahora? Mirá, yo creo que es una etapa muy interesante. Uh-huh. Y el aporte lo están haciendo el PRO y nosotros. El PRO discutiéndole a Milei que lo que está haciendo es una chanchada. Uh-huh. Y entonces tuvo que salir Caputo a decir que Macri es un desastre. ¿Qué es un desastre? Es un vaguito. Un tipo que compra cosas y no paga. Pero el PRO le está haciendo un esfuerzo grande para el debate, explicando desde la lógica de ellos que estos son unos chantas, que no tienen superávit fiscal, que no tienen superávit externo, que el presidente está pirucho. ¿Está bien? Uh-huh. Y el otro nosotros. ¿De qué sirve que vos te juntes si vas a fracasar? Porque lo que está en discusión acá no es si el próximo gobierno es peronista, es si va a ser un gran gobierno. ¿Para qué querés tener un gobierno peronista que fracase? Y lo mismo le está pasando al PRO con Milei. Sabe que van al fracaso y eso le genera 20 años de ostracismo. Y en vez de eso, dicen, no, mire, nosotros podemos hacer en esta dirección las cosas mucho mejor. No estas chantadas que están haciendo estas bestias. Uh-huh. Somos más estudiosos, somos más dedicados, hacemos las cosas un poquito mejor. Nada más. Bueno, y yo le digo aquí, mirá, no seas chanta. Porque vos no hiciste economía peronista y por eso te fue mal y por eso perdimos la elección. Y no diga que sos oficialista, porque cuando hicimos las cosas bien, vos estabas del otro lado. Y por eso ahora puteás a Trump, que hace lo que hicimos nosotros. Uh-huh. Porque el que te está reivindicando en términos económicos hoy es Trump, que está haciendo lo que nosotros hicimos 10 años antes. No éramos el pasado, terminamos siendo el futuro, como siempre decimos. Por eso hoy podemos decir, vamos a peronizar el mundo, porque somos el futuro. Y quedó demostrado con esto. Ahora, sí. Kicillof no dice eso. Se va a Barcelona y escucha y aplaude a Lula, que dice que está chocho con la globalización y que no tiene que haber guerra comercial, que no tiene que haber detenciones, que no tiene que haber derecho de exportación, que el mundo tiene que entender que creció, que anduvo muy bien con China produciendo y depredando los mercados. Bueno, toda esa pavada que dijo Lula. Uh-huh. Y él lo aplaudió, repite lo mismo. Justamente, dijo, acá se sacó... Guille, te quería preguntar sobre esto, sobre la política internacional, sobre geopolítica, porque como decía Perón, la verdadera política es la internacional. Y hace un año conversamos, en aquel momento todavía estaba muy atravesado por el fallecimiento del Papa Francisco, sobre la reconfiguración del orden mundial. Y vos planteabas una idea muy fuerte, que Trump, Putin y el Papa eran tres figuras decisivas para entender la arquitectura institucional, política, económica y hasta espiritual del mundo que venía. Hoy, un año después, estamos viendo movimientos enormes. Trump acaba de estar en China, reunido con Xi Jinping. Putin también se mueve cerca de Beijing. Y el mundo parece reordenarse entre Estados Unidos, China y Rusia ya definitivamente. También tenemos el conflicto en Medio Oriente, la disputa comercial. ¿Cómo lees este momento? ¿Estamos ante una nueva arquitectura global? ¿Y dónde queda la Argentina en este tablero? El nuevo orden internacional ya se impuso, se terminó la globalización y volvió el nacionalismo. Y los ganadores de ese mundo son Putin, Trump y naturalmente el Papa. Uh-huh. Porque el Papa tiene que sentarse en esa mesa, porque si los dejas a esos dos no queda nada. ¿Está bien? Sí. Son dos muchachos muy fuertes. Entonces el Papa, y bueno, ya le plantó pera a Trump, y Trump le mandó el vicepresidente.
No te podés pelear con el guía espiritual de la humanidad, porque no hay bombas para tirar. Claro. Ahora, que es el ganador, no hay ninguna duda. Que Trump es el ganador, qué duda tenés. Que Putin es el ganador, qué duda tenés. Y Xi Jinping, bueno, está viendo cómo se reubica. Ujú. Nadie planteó que iba a haber una invasión militar a China, sino que lo iban a correr del mundo comercial y de a poquito lo van corriendo. ¿Y por qué De a tantos poquito, dirigentes vinculados voy a decir, no son peronistas, pero bueno, vinculados al peronismo? Hay tantos dirigentes que tienen una mirada antagónica a esta que estás expresando. Y dicen que el gran ganador es China y que el mundo se dirige en esos vectores. Son pro-chinos, ¿qué querés que hagan? Son pro-chinos. ¿Y cuál es el problema para nosotros de China? Yo lo escuché a Vaca Narvaja decir que la Argentina tiene que auparse en la energía, en minería, en economía del conocimiento, en agroindustria y en turismo. Uh-huh. Pero si eso es lo mismo que dice Milei. Uh-huh. Ahora, si un dirigente nuestro, de una familia tradicional del peronismo, dice lo mismo que Milei, algo no anda. Pero aparte es lo mismo que dice Kicillof, no dice vamos a reindustrializar la Argentina. Ahora, de ahí olvídate de recuperar Malvinas. Y hay que ver si preservar la Patagonia, porque el acuerdo entre los chilenos y los británicos está, ¿viste? Uh-huh. Y ahora también los brasileños. Así que estos chicos, qué sé yo, qué es lo que le pasa en la cabeza, hacen una mala lectura. Obviamente que ¿cómo vos vas a pensar que a Kicillof le va a ir bien puteando a Trump? Pero ¿cómo vas a gobernar bien la Argentina? ¿Dónde vio que Kirchner puteara al presidente norteamericano? Una sola vez, en Mar del Plata. Y después nos llevamos todo el tiempo bien. Y Obama terminó aplaudiendo a Cristina cuando la reeligieron. Después tuvimos diferencias. Sobre todo a partir del 12 del 13. Y así no fue. Trump nunca... Kirchner nunca se peleó con Bush. Solamente en Mar del Plata. Nada más. Nunca. En 8 años que tuvimos, entre el primer gobierno de Cristina y Kirchner, una sola discusión tuvimos. Pero para hacer esa discusión, juntaste toda América del Sur. Juntaste toda América del Sur. Después, obviamente, cada uno siguió su política económica. Sí, tenía un sentido económico más que un ideologismo, ¿no? Bueno, lógico, porque te querían hacer un libre comercio en América y te violaba, te terminaba la posibilidad de que la Argentina se industrializara. Uh-huh. Era el auge de la globalización en el continente o en el subcontinente sudamericano. Bueno, era obvio que no había que hacerlo, punto. Punto, hiciste las condiciones para no hacerlo. Pero no pasó nada más que eso. La situación y la relación siguió lo más normal. Lo más normal. Entonces, por eso pudiste seguir creciendo. Y finalmente la historia te dice que ganó el nacionalismo. Que el nacionalismo éramos nosotros. No eran los ecuatorianos, no eran los bolivianos, no era los brasileños, éramos nosotros, no era Mujica. No era Mujica. En ese auge de la globalización hubo que navegar. Y navegamos bien. Hicimos las cosas más que razonables. No hay que vos decís, uy, mirá, no, más que razonable. Hicimos un gobierno nacionalista en el auge de la globalización. Y después el mundo te dio la razón. No, lo que sirve es el nacionalismo, listo. Y acá está el peronismo diciendo presente. Cuando nos pasa esto en el mundo, acá tenemos un candidato que es globalizador como Kicillof. Entonces, ¿cómo lo vas a acompañar? Si va a ser un gobierno que va a ser un asco. ¿Y cuál es la condición que debería cumplir Kicillof, la esencial, para que esté en ese grupo de los que vos decís que el peronismo tiene 10, 12 candidatos? Y tiene que cambiar su manera de pensar la economía, nada más que eso. Si yo no... Él personalmente no tiene vicio, está bien, habla razonable, tiene una familia establecida, no tengo quejas. Uh-huh. Nadie me ha dicho que es corrupto jamás, nadie, nunca. Nunca. Lo mismo que dicen de vos. Que... Bueno, está perfecto, pero nunca... No, porque no es menor, viste, Guille, porque en algún punto, perdón,
Esto lo discutimos mucho nosotros acá, que se vincula al peronismo, es como la única corrupción es la peronista, o la única que se penaliza de la corrupción de dirigentes vinculados al peronismo. Y entonces es como que no... No hay que agarrar a la gente, hay que dejarlo que hablen, es lo que hago con Grimaldi en Crónica, los dejo que hable, él putea a Perón y nosotros recuperamos los votos. No te aflijas por eso. Okay. Guillermo... No entres en la agenda, no entres en la agenda de ellos, no entres en la agenda. Muchísimas gracias por tu tiempo. Para nosotros es un honor, un placer escucharte y debatir en el fuero íntimo. Nos quedamos con tus ideas. Gracias. Tranquilo que estamos bien. El peronismo está bien. Abajo está muy bien. Está muy bien. Lo único que hay que resolver es cómo hacemos un programa económico exitoso. Y eso es lo que estamos discutiendo con Kicillof. De la misma manera que Macri lo está discutiendo con Milei. Y ojo que esa discusión del PRO con Milei no es mala, ¿eh? No es mala, es peligrosa para nosotros, sí, es complicada. Es complicada, eso lo hablamos en otro programa. Pero tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a hacerlo. ¿Y le hace bien al país que un sector como el PRO diga que Milei es un mamarracho? Sí, le hace bien al país. Y bueno, que se plantee. Y le hace bien al país que nosotros digamos, mire, estos progresistas, socialdemócratas, son un mamarracho también como Milei. Ya lo demostraron. Así que o cambian su manera de pensar o vamos a ir separados, ¿qué va a ser? Así es la vida. En algún lugar estaremos el peronismo, como fue siempre, en un lugar el peronismo y en otro lado los progresistas con sus nuevas canciones. Pero no le vamos a permitir que un progresista, como fue Alberto Fernández ya el ejemplo, haga pedazo el peronismo porque piensa mal. Te mando un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos.